Bien, pues continuamos con el segundo vídeo de esta cuarta sesión de las prácticas y vamos a empezar a ver una serie de autores. Vamos a ver un autor neoplatónico, que es el que se considera el fundador, Plotino. Y aquí podéis ver algunos elementos claramente platónicos y no solo, también estoicos, que de alguna manera confluyen en una filosofía muy centrada, lógicamente, en lo que es la figura de Dios. Entonces acordaros de que Platón hablaba de dos mundos, el de las ideas, que es el de verdad, y el nuestro, que son pues como sombras, ¿no?, de la realidad, que hasta que uno no conoce pues la realidad de las cosas, pues uno está ahí como viviendo entre las sombras. Eso por un lado. Y luego acordaros que, bueno, de alguna manera lo dijo Platón, pero muy explícitamente los estoicos, que al final la felicidad consistía en conocer tu lugar en el mundo, por así decirlo. Platón lo decía con lo de las castas y tal, y los estoicos en general, que había un orden universal y que uno tenía que vivir de acuerdo con ese orden. Bien, estos dos conceptos, como podéis imaginar, porque además, bueno, Platón hablaba del alma que volvía al mundo de las ideas, casan fantásticamente con ciertas ideas cristianas. Y de alguna, vamos, y de hecho, algunas ideas católicas no vienen de los evangelios, sino de aquí, sino del estoicismo y sobre todo el platonismo, ¿no? Entonces, Plotino, lo que más me interesa, este párrafo de aquí es una explicación que me ha parecido interesante, pero realmente lo importante es esto de aquí, lo del retorno al originario. O sea, para Plotino el principio moral fundamental es la pureza, la purificación. ¿Vale? La purificación que se consigue mediante las virtudes. Uno tiene que ser virtuoso para purificarse, y purificarse quiere decir liberarse de las vinculaciones corporales. Esto es bastante estoico también. Hay que liberarse de toda dependencia o relación con la exterioridad corporal. Fijaos, y este es el otro elemento que me ha faltado por deciros, lo que es la racionalidad y el rechazo a lo empírico. El retorno a Dios es un camino que el hombre puede iniciar y recorrer solo mediante el retorno a sí mismo, es decir, interiorización, es decir, reflexión personal y todo este tipo de cosas. En ningún momento estamos hablando de utilizar nuestra experiencia sensorial para buscar la verdad. No, la verdad es el retorno a Dios, y podemos retornar a Dios mediante la introspección. ¿Mm? Y olvidarse de todas las vinculaciones corporales y materiales, y eso es un proceso que, gracias a las virtudes, pues se llama purificación. Y el otro aspecto de Plotino importante es la eudaimonia de la que hablaba Aristóteles, que era un poco la vida, una vida enfocada pues al conocimiento y el hábito de la virtud y todo este tipo de cosas. Pues aquí, para él, para entender esto, hay que diferenciar entre los dos yos, una cosa bastante platónica también, el yo superior y el yo inferior del hombre. Y lo siguiente, pues como podéis ver, también nos recuerda a cosas que hemos visto ya. La verdadera felicidad consiste en la vida del primero, del yo superior, que no tiene por qué verse afectada por el segundo. Es decir, el yo superior no se ve afectado ¿por el qué? Pues por el yo inferior, es decir, por las pasiones, por las querencias, por las emociones, etcétera, etcétera. Bien, pues este es el primer exponente importante que hay y el ejemplo de neoplatonismo que os quería enseñar. Después tenemos a Agustín de Hipona como ejemplo de padre de la Iglesia, uno de los más importantes. Este hombre nació y vivió, vamos, ya en los últimos estertores del Imperio Romano. Él conoció ya un saqueo importante que hubo en Roma después del 400. Como sabéis, el Imperio Romano ya se terminó totalmente en el 475. Pero vamos, ya en esos últimos años estaba totalmente en decadencia. Agustín, una cosa interesante es que no era de una familia católica, ni muchísimo menos. Él no lo era, de hecho tuvo una vida más o menos, vamos, tampoco
da muchos detalles, pero él en el Confesiones habla de eso, de que él tuvo una vida muy, en fin, que cayó en la lujuria y en ciertos placeres eh, materiales y todo ese tipo de cosas, y luego pues se convirtió al catolicismo y se hizo primero sacerdote y luego obispo. Obispo de Hipona, por eso se llama Agustín de Hipona. Tenéis que tener en cuenta que Hipona es una ciudad que ahora está en Argelia. El Imperio Romano se extendía pues por lo que ahora es Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Pero bueno, como podéis ver he escrito bastante, porque no quiero obviar cosas que sean importantes, leéroslo, pero los elementos más importantes de la filosofía de San Agustín, que son las que nos interesan y son las que os puedo potencialmente pedir posteriormente, tienen que ver con estos dos libros. Y en el Confesiones habla de su necesidad de comprender al ser humano y un poco la necesidad de comprender, claro, comprender asumiendo que uno ya sabe cuál es la verdad de las cosas. Entonces es interesante que él vea al ser humano, ya no es que rechace las emociones, asume que las emociones forman parte de un todo, que es el ser humano, pero eso sí, sigue enfocado en el tema de la introspección, es decir, se llega a la verdad por medio de uno mismo y en ningún momento habla nuevamente, del conocimiento empírico. Eso es una cosa aristotélica, que para nada estaba presente aquí. Agustín de Hipona es bastante platónico en ese sentido. Y bien, y aquí hay uno de los elementos que a mí me parecen más interesantes, que es la ética de San Agustín toma el platonismo, su visión dual de la ética y la vida humana, y vale, y tiene como fin último su ética la felicidad en la comunión, es decir, la unión común con Dios. Por lo tanto, el pecado es sencillamente separarse de Dios. ¿Y qué separarse de Dios? Pues pensar primero en uno que en los demás o que en Dios. Es decir, si tú piensas primero en ti mismo, independientemente de que hagas daño o no a los demás, te estás separando de Dios y por lo tanto estás pecando. Fijaos esto que acabo de decir, cual a alguno le parece pues una chorrada, bueno, y a mí qué más me da. Pensad hoy día en la moral un poco que tenemos como sociedad. Estamos hablando de una sociedad que cada vez es más atea y desde luego las instituciones o los medios de comunicación para nada promueven una idea creyente y cristiana de las cosas. Y sin embargo, pensar primero en uno mismo sigue sin estar bien visto, ya lo sabéis. Por lo tanto, si alguno tiene esa idea de que pensar por uno mismo, lógicamente no vamos a hablar de hacer daño a nadie, sino sencillamente decir, bueno, yo primero voy a intentar salir adelante yo y ser feliz yo. Eso, que en muchos casos está como mal visto, probablemente cada vez menos, pero está como mal visto, viene de San Agustín. Entonces es importante que veáis la relevancia que tienen todos esos autores, porque por muy cristianos que sean, y probablemente muchos de vosotros no lo seáis, no tiene nada que ver, porque aquí lo importante son los modelos morales que se van transmitiendo generación tras generación. Ya te han transmitido un modelo moral, al final ya te da igual si era basado en una religión, o en un dios o en un no dios. Lo importante es qué relevancia tienen estos conceptos en la vida de hoy. Entonces, como digo, primero, introspección. Segundo, humildad. Es decir, no hay que pensar primero en sí mismo. Entonces, aquí para intentar unificar un poco, dice, vale, no piensas en ti mismo y así vas a ser feliz. Porque si piensas, no tiene mucho sentido tampoco. Si renuncias a tus propios intereses. Entonces pone aquí, ¿cómo se integra el seguir el deber renunciando a los propios intereses, pero sabiendo que el amor a Dios nos va a hacer felices y que por lo tanto está dentro de nuestro interés? Claro. No, yo lo hago, yo me desintereso para conseguir el amor de Dios, que es algo que me interesa. Entonces, para salir de aquí, Agustín crea dos jerarquías de valores que de alguna manera tiene que ver con dos tipos de afectos.
está aquí abajo. La virtud está en amar según el valor intrínseco de las cosas, nunca viendo a otros como medios para conseguir nuestros objetivos. O sea, tú puedes amar cosas que son buenos para ti, pero las amas por sí mismas, no como un medio. Ejemplo que podría explicar esto, pues el amor real hacia tu pareja, pues lo es. Claro, tú amas a la otra pareja porque quieres que sea feliz, entonces esa persona es feliz. Quieres que sea feliz ella, no tú directamente, sino quieres que sea feliz ella, pero tú eres feliz porque la otra persona es feliz. En otro sentido sería yo quiero a esta persona para que me haga feliz a mí. Me siento solo y quiero pues una novia. O tengo ganas pues de tener sexo con alguien y entonces pues mira cuánto te quiero. Es un poco la diferencia entre lo que es amar y querer, aunque son palabras que hoy día pues utilizan un poco indistintamente, pero esa sería un poco la idea. Y por último, pues está esta especie de jerarquía de las dos ciudades, que es muy interesante porque habla de, igual, los dos tipos de amores, pues los dos tipos de vidas. Puedes vivir en la ciudad de Dios o en la ciudad del diablo, vivir según el espíritu, según la carne. Y esto se proyecta no solo en el individuo, sino también en la historia de la humanidad, también en el grupo, lo cual nuevamente tiene reminiscencias platónicas, lo de identificar al interior del individuo con la vida común. El amor hacia sí mismo llevado hasta el desprecio de Dios engendra la ciudad terrena, el amor de Dios llevado hacia el desprecio de sí, es decir, como despreciarte a ti mismo, que es ya el colmo de lo guay, ¿no? Según esto, engendra la ciudad celestial. Es decir, solamente, socialmente también en una jerarquía, y esta es poner por delante al otro a uno mismo. Bueno, está escrito regular, y poner uno mismo por encima del propio cuerpo. Es decir, lo primero es Dios, después están los demás, después estás tú y después está tu cuerpo. Esta jerarquía un poco invertida, que va totalmente en contra de lo que decía Aristóteles, que decía que bueno, que lo primero es la familia, luego la aldea, el estado, tal, no. Aquí es al revés, aquí primero los demás, luego tú y luego tu cuerpo. Bueno, con lo del cuerpo y tú, ahí Aristóteles no tal, pero para que os deis cuenta que la idea esta, pues por ejemplo, de la preferencia no, es que hay que pensar en, pues por ejemplo, el tema de la xenofobia o tal. Bueno, pues si no te gustan los inmigrantes, pues es que eres un xenófobo y tal. Bueno, pues mirad de dónde viene. Porque desde un punto de vista absolutamente materialista y ultra pragmático, dices, bueno, pues a mí qué más me dan. Los de enfrente a mí me dan igual. Yo lo que quiero es estar bien yo, ¿no? Pero no, según Agustín de Hipona, no, tú no puedes pensar primero en ti, tú tienes que pensar primero en los demás, es decir, primero en Dios, en los demás, luego en ti y luego en tu cuerpo, es decir, tu cuerpo no eres tú. Esta es otra cosa interesante. Bien, me he extendido un poco con San Agustín, pero es uno de los más importantes. Luego ya entramos en la escolástica, como podéis ver, mucho tiempo después, ya en el año 1000 y algo. Y aparte de Santo Tomás, que es el otro grande de la filosofía cristiana, concretamente católica, quería incluir a Abelardo porque es uno de los muchísimos filósofos escolásticos que hubo y este fue un poquito diferente. Primero tuvo una vida bastante chunga, o sea, bastante movidita. No os lo voy a contar aquí porque es un poco sórdido. Pero vamos, si os interesa leeros su vida, pues escribí un libro que se llamaba Ética o Conócete a ti mismo y luego escribí un libro, no me acuerdo, que era sobre mis miserias y tal, y él es una autobiografía y cuenta su vida. Os puedo asegurar que si sois gente un poco morbosa o cotilla o yo qué sé, es una pasada, o sea, parece mentira que estas cosas pudieran darse, pero bueno. Aparte de su vida, en la que no voy a entrar, sí me interesan dos aspectos importantes de la visión moral de Abelardo, que chocan mucho con lo que estaba establecido y de hecho no tuvieron mucho seguimiento posterior porque de hecho muchas de sus obras fueron prohibidas. Pero un poco es para que sepáis que
para Abelardo, fijaos, la razón es la única guía posible. Claro, igual que San Agustín, alguien podría decir, pero aquí pone, el ejercicio de la razón que es propio de la filosofía es la actividad más alta del hombre. El predominio de la investigación en la especulación de Abelardo confiere naturalmente a la razón la preeminencia sobre la autoridad. Y aquí vienen los problemas. Claro, Abelardo sí es cristiano, sí cree en la verdad, pero no cree que haya que creerse la verdad que te digan los curas necesariamente. Es decir, él cree que tú como individuo tienes que buscar la verdad, o que más bien comprender la verdad, pero por ti mismo, mediante la razón. ¿Hay que negar la autoridad? No. A la autoridad es menester confiarse solamente mientras la razón permanece escondida. Es decir, si no piensas, si eres una persona que no quiere o tiene algún tipo de limitación o lo que sea, o en algún caso muy particular, bueno, pues sí, tú obedeces, claro, si no conoces o no puedes conocer. Pero ya está. La autoridad se convierte en inútil cuando la razón tiene medios para encontrar por sí misma la verdad. Todos sabemos que aquello que puede ser discutido con la razón no es necesario el juicio de autoridad. Es decir, Abelardo es el primero que critica o que señala una cosa que ahora se conoce como el sesgo de autoridad. Esto es verdad porque lo ha dicho no sé quién, o esto es verdad porque lo dicen en no sé qué medio, o esto es verdad porque lo dice todo el mundo. Pues no, este hombre, que fue un caso muy raro y por eso me quería ponéroslo, es de lo que yo he leído es de lo más interesante, dice que no, que aunque él, sí, por supuesto que creía en Dios, vamos, de hecho, fue sacerdote y todo, luego cuando, pues de haber tenido un hijo y todo, pues dice que no, que la razón es lo principal. Y eso es una de las cosas que le dieron problemas, y la otra que le dio problemas es la idea que tiene él sobre la moral. Para él, la moral tiene mucho que ver con algo que no había sido central hasta el momento, que es la intencionalidad. Fijaos, la moral de la intención, ¿no? Nuevamente, ¿pensáis que este es un señor que a quién le importa que nadie le conoce? Ya, pero ¿cuántos de vosotros realmente pensáis que algo es más criticable moralmente si está hecho con mala intención, aunque las consecuencias sean la misma? Eso es una cosa que está presente. Una cosa importantísima. La idea de intencionalidad para otras personas, la intención no. Si uno peca, peca. Uno obra, por lo tanto es pecado. Pero ¿qué dice Abelardo? El punto central de la ética de Abelardo es la distinción entre vicio y pecado y entre pecado y mala acción. El vicio es una inclinación natural del alma al pecado. O sea, el vicio es la inclinación. Si tal inclinación es combatida y vencida, no solo no da origen al pecado, sino que hace más meritoria la virtud. Abelardo está en condiciones de insistir, tomando como base estas premisas, en la pura interioridad de las valoraciones morales. La acción pecaminosa no añade nada al pecado, que es el acto por el cual el hombre desprecia la voluntad divina. Es decir, cuando uno, sabiendo de la autoridad divina y sabiendo de los mandamientos, dice, pues voy a hacer tal cosa, que sé que está mal, ahí está el pecado. O sea, realmente el obrar mal no añade nada, si a lo mejor no has obrado mal porque no has podido. ¿Entendéis? O sea, que tiene sentido. Pero claro, elimina de un plumazo la idea de los actos malos. Se queda solo con que el pecado, el bien y el mal tiene que ver con la intención, no con el acto en sí. Y este es un poco el otro elemento fundamental en la ética de Abelardo. Y es un poco lo que os quería comentar. Como siempre, lo podéis leer tranquilamente. A Abelardo se le lee muy bien, sus obras se pueden descargar. Pero bueno, esto era un poco lo que os quería comentar de Abelardo. Y vamos con el último autor de la filosofía escolástica, que es Tomás de Aquino. Este hombre que vivió 40 y pico años, de hecho, ni siquiera estuvo escribiendo todos esos años, bueno, lógicamente cuando era crío no, pero tiene un tratado impresionante, bueno, que yo me bajé y me leí algunas páginas, pero es complicado, es la Suma Teológica, que son, bueno, más de 1000 páginas seguro, pero yo no sé cuánto era.
El caso es que ni siquiera lo terminó porque tuvo una especie de iluminación de estas y dijo, pues he descubierto la verdad del todo y lo que he escrito no vale para nada. Y el tío nada, se encerró ahí a monje y se acabó hasta que se murió. Interesante. Bueno, pues este hombre, claro, no os quiero liar porque, a ver, esto son prácticas. Estamos aquí hablando mucho de teoría para que tengáis una ideilla y porque me parece que es una cultura general guay que podéis tener. Pero me he saltado todo lo que es toda la filosofía medieval musulmana. Y Tomás de Aquino hace una cosa muy interesante que luego sería fundamental para el catolicismo. De hecho, Tomás de Aquino es como el autor católico por excelencia, porque luego los que vendrían después, protestantes, pues atacarían mucho a Tomás de Aquino y tal. Y básicamente la idea, para que lo sepáis un poco, aunque de nuevo no es que lo vaya a preguntar ni nada de eso, hasta ahora la filosofía cristiana se basaba mucho en el platonismo. Aristóteles fue introducido por los musulmanes en Occidente, especialmente Averroes. Y claro, Aristóteles pensaba, primero, que la ciencia se divide en disciplinas y sobre todo pensaba que a la verdad se la puede llegar mediante la observación. Es decir, que aquí ya vamos más allá de lo que es la introspección y todo eso. ¿Qué pasa? Que en la iglesia se pensaba que, bueno, pero la gente está capacitada para comprender la verdad y algunos decían, pues no, porque eso no se puede comprender, porque solo lo puede comprender pues los que tienen, pues los que han recibido de alguna manera la iluminación o tienen las capacidades necesarias. Y claro, también está la idea de que, bueno, Dios solo está dentro de nosotros, pero ha creado el mundo. ¿Y el mundo qué papel tiene en todo esto? Bueno, pues ahí entra Aristóteles, porque Aristóteles, como ya os estaba diciendo, cree que el conocimiento del mundo tiene que ver con el conocimiento sensorial. Y esto es una cosa que introduce Tomás de Aquino. O sea, intenta hacer una síntesis de lo que es tanto la tradición más platónica con ideas de tipo aristotélico. Y nada, y os voy a decir un poco las ideas más importantes. Por supuesto, no es ni la mitad de lo que aparece aquí. Entonces, sobre lo que acabo de decir del aristotelismo. Él defendió que se puede llegar a la verdad revelada por medio de la razón, pero no únicamente y totalmente, ya que la razón está limitada por los sentidos. Es decir, como al mundo se le conoce mediante los sentidos, esto es aristotélico, pues claro, la introspección y ya no basta. O sea, a la verdad revelada pues se puede llegar mediante la iluminación, pero mediante la razón, bueno, limitadamente. Porque la razón está limitada por los sentidos. Y este es un poco la diferencia gorda con respecto a lo anterior, ¿no? A San Agustín, por ejemplo, que él solo hablaba de la introspección. Otra cosa interesante que tiene que ver con lo que vamos a ver después, sobre todo con el protestantismo, que la libertad humana, pese a que Dios es omnipotente y lo sabe todo, sin embargo, no excluye eso el libre albedrío, es decir, la libertad de decidir. Los seres humanos podemos decidir. Tendemos a la justicia porque es nuestra naturaleza y toma, de la misma manera que Platón, que el mal es ausencia de bien, o sea, no existe per se el mal, sino que es el no bien y que tiene que ver también con la ignorancia. Pero nuevamente, como ausencia, no como algo que existe per se. Y luego de Aristóteles, aparte de la necesidad esta de delimitar la razón a lo que podemos ver según los sentidos, es también el tema de la virtud y el tema del hábito. Es decir, tú tienes una disposición
para vivir rectamente, pero necesitas el hábito, necesitas cuidar, cultivar esas virtudes. Entonces, bueno, habla de una serie de virtudes en las que no vamos a entrar. Y es importante que toma también de Aristóteles la idea del punto medio como idea general de virtud, que lo tomó de Aristóteles y que, como pone aquí, se fue vinculando a reglas generales que dio lugar a sistemas morales que se irán desarrollando siglos después, lo de la idea del punto medio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Qué está mejor visto? ¿Ser de extrema izquierda o de extrema derecha? Pues bueno, pues si uno es de una de estas cosas, pues dirá que de lo suyo, pero en general la moderación, el centro y todo ese tipo de cosas, pues parece que está bien visto, ¿no? Incluso si eres o de izquierdas o de derechas. No, yo soy de derecha, de centro y de derecha. Yo soy de centro izquierda, pues eso. Pero vamos, es un ejemplo. Esto está presente en miles de cosas. Y luego, de la misma manera, hay una cosa que es la ley natural. Y esto es interesante porque intenta de alguna manera justificar que haya leyes diferentes, aunque hay una ley natural que es igual para todo el mundo. Nuevamente, lo que siempre intenta hacer Tomás de Aquino es intentar sintetizar todo, intentar tomar elementos de aquí y de allá, intentar llegar a consensos entre diferentes posturas. Por ejemplo, la postura de los estoicos, de que solo hay una ley natural y por lo tanto no tiene sentido que haya leyes humanas diferentes. Pero bueno, aquí Tomás de Aquino, como veis, pues habla de diferentes leyes. La ley eterna, que es la ordenación divina, que se expresa de manera diferente en función de qué tipo de ser sea. Seres naturales son regulados por las leyes físicas y el hombre está regulado por la ley moral, la ley natural. Es decir, la ley moral no es exactamente la ley universal, sino que está, de alguna manera, es una expresión de ella en los seres humanos. Y la ley positiva, que es el cómo se expresa dicha ley natural en una sociedad determinada. Bien, entonces, una cosa interesante de esto, que lo pongo aquí, es que la teoría escolástica de la ley natural provee de un posible fundamento común para creyentes y no creyentes. Esto es propio del catolicismo. Y esto lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con el Papa, que quiere intentar unir a las diferentes religiones y tal. Y si os dais cuenta, siempre aparece pues con otras religiones también más o menos con pretensión universal o más o menos, por ejemplo, los ortodoxos es pues otro tipo de catolicismo, los musulmanes, etc. Pero vamos, de hecho, no sé si sabéis que católico quiere decir universal, o sea que está claro. Bueno, pues hasta aquí están todos los autores que os quería enseñar de la escolástica. El más complicado es Tomás de Aquino, pero tampoco os agobiéis mucho porque con que sepáis las tres cosas de las que he hablado es suficiente. Y nuevamente, la parte teórica la evaluamos mediante las tareas semanales y el examen, pero el examen lo vamos a... Ya os diré cómo lo vamos a ir preparando, no lo vais a tener que preparar demasiado, va a ser solamente pues, un resumen pues, para comprobar que sabéis lo más fundamental. Pues esto es todo por ahora.